la maqueta, dependiendo de la envergadura del proyecto, se puede proceder de formas diferentes. En este caso, como es un proyecto pequeño, yo voy a crear dibujos nuevos por plantas, de forma que a cada planta voy a crear un dibujo independiente, aunque realmente en este caso podría hacer el montaje aquí mismo. Si las plantas fuesen muy complejas, incluso se podrían dividir en varias zonas y crear dibujos independientes para realizar los montajes mediante referencias externas. Entonces, para ello, en primer lugar, nos situamos como capa actual en alguna de las capas que tengan sólidos del bloque que queramos crear. Por ejemplo, yo me voy a situar en la capa de forjado como capa actual para que no me cree capas extrañas, y voy a apagar todas las demás capas de 2D, solo dejo las 3D. Aún así, todavía tenemos líneas que podemos depurar. Esta línea, esta línea, esta línea. No obstante, todo esto lo podemos eliminar luego en el bloque disk que hagamos, en el dibujo que queremos nuevo. Entramos con el comando bloque disk. Vamos a crearnos por planta dibujos distintos. Entonces vamos a buscar, y dentro de la carpeta vamos a crear una carpeta nueva. Vamos a llamarla maqueta 3D. Y es en esta capa, en esta carpeta donde vamos a guardar el primer dibujo como 1 planta alta. Designamos punto de base, puede ser por ejemplo esta esquina de la maqueta, y designamos todos los objetos, todos los sólidos que componen esta planta serían estos. Los retenemos aquí, aceptar. Creamos un segundo bloque disk. Le vamos a llamar 2 planta alta. Designamos un punto que nos sirva para hacer coincidir. Me voy a ir por atrás en la medianería. Sé que este punto me va a coincidir con el de la otra maqueta, con el de la planta baja. Designamos los objetos, serían todos estos, y creamos aceptar. Y por último, creamos otro bloque que vamos a llamarlo el primero debe ser planta baja. Vamos a poner planta baja. Creamos un nuevo bloque que lo vamos a llamar 3 planta de cubierta. Designamos como punto de base algún punto que coincida, por ejemplo el punto medio del forjado. Designamos los objetos, serían estos dos, y creamos el bloque. De esta forma, vista isométrica, hemos creado dibujos independientes a partir del montaje que nosotros habíamos hecho de la maqueta, es decir, del dibujo por planta de la maqueta. Bueno, cerramos este dibujo, guardamos los cambios y vamos a abrir un dibujo nuevo en el que vamos a... Bueno, podemos no guardar los cambios. Y en principio ahora creamos un dibujo nuevo para hacer los montajes. Este mismo, como plantilla que hizo, vamos a modificarle. Primero lo guardamos como archivo dentro de maqueta, guardar como, modelado no, maqueta 3D. Aquí por ejemplo vamos a llamarlo maqueta. Maqueta 3D. Guardamos.
unidades, metros, límites, adecuado al tamaño de la maqueta. Por ejemplo, les vamos a dar, pues no sé, 30 por 30 de sobra. Aplicamos un zoom extensión, quitamos la rejilla y aquí es donde vamos a hacer el montaje de la maqueta, en este dibujo. Para ello vamos a insertar mediante referencias externas cada uno de los dibujos que hemos creado. Nos vamos a inserción, enlazar, buscamos la carpeta maqueta 3D y enlazamos la planta baja. Le decimos que el punto de inserción sea el 00, aceptar, y habrá insertado el dibujo. Si le damos zoom extensión, perspectiva, conceptual, vemos que tenemos el montaje de la planta baja en unos colores algo más claros. Si nos vamos a capa, nos fijamos que en realidad las capas tienen el mismo nombre de las capas correspondientes al 3D, anteponiéndole el nombre del dibujo. Es decir, esto es un enlace de un dibujo externo. No está en este dibujo, simplemente tenemos un enlace al dibujo de planta baja. Incluso la ventaja que tiene es que podemos ir apagando por capas, ¿no? Podemos apagar, por ejemplo, la capa de, por ejemplo, de muros, y apagaríamos los muros de esta planta. Si hacemos el enlace del resto de plantas, repitiendo lo mismo, enlazar la planta alta, abrir, que me diga el punto de inserción, aceptar. En este caso iría en esa esquina. Igualmente nos habrá creado pues las capas correspondientes a la planta alta, que están separadas de las capas de la planta baja. Y por último, enlazamos la planta de cubierta. De esta forma tendríamos resuelta la maqueta. Para comprobar posibles errores, crearíamos planos de sección, capas, sitúo la capa 0 como capa actual y voy a crear una capa nueva que la voy a llamar plano sección longitudinal. Capa actual. A ver, bueno, voy a crear otra capa que va a ser plano sección transversal. Vamos a poner la capa de plano de sección longitudinal como capa actual. Y luego crearemos otro plano de sección transversal en esta capa. Vista superior, alambre. Y vamos a dibujar el plano de sección. Recordamos que en función de la dirección en que dibujamos el plano, nos va a, por ejemplo, si yo lo sitúo de izquierda a derecha, voy a activar el orto y toco el plano de sección, vemos que lo que nos elimina es la parte de arriba, ¿no? En este caso es la sección que me interesa por la que viene en el dibujo en planta. Si activamos la sección automática y nos ponemos en perspectiva en la parte posterior, y en conceptual, podríamos visualizar los posibles errores que tengan nuestro proyecto. Incluso podríamos, situándonos en otra capa como capa actual, en lugar de la sección longitudinal nos podemos poner la capa 0 como capa actual. Podríamos, apagando la capa en la bombilla de sección longitudinal, visualizar sin el plano de sección cómo es la sección que nos produce, de tal forma que si movemos el plano de sección, podemos ir viendo secciones parciales del edificio. Y corregir los posibles errores en la construcción del modelo que hayamos obtenido. Si apagamos la capa, podemos visualizar y ver internamente el edificio. Bien,
Comprobamos los errores, los corregimos. Por ejemplo, en este caso, lo primero que vamos a rectificar serían los muros. Lógicamente deben estar unidos en un solo objeto. Entonces, para realizar modificaciones, igualmente, para realizar modificaciones tendría que coger el dibujo de base y realizar esa modificación. Yo me iría a la carpeta correspondiente. Bueno, vamos primero a apagar la capa de plano de sección. Igualmente haríamos otra capa, crearíamos el plano de sección transversal. Recuerdo que es conveniente apagar la capa inutilizándola, siempre que no la vayamos a trabajar en ella. Digo que, por ejemplo, los muros los tendríamos que unir en un solo objeto. Una vez que hemos comprobado que no hay otro tipo de error, vamos a abrir el dibujo individualmente. Lo podemos hacer bien editando la referencia externa o bien a partir del dibujo. Nos vamos a la maqueta 3D y dentro de la maqueta 3D voy a coger la planta baja, abro el dibujo de la planta baja, selecciono con selección rápida todo lo que hay en la capa 3 de muros y uno los objetos previamente seleccionados. Cerramos, guardamos los cambios y lógicamente me dice que hay un objeto que ha cambiado, que es el dibujo de la planta baja. Por lo tanto, le digo que lo recargue y observamos que ya todos los muros aparecen unidos. Abrimos igualmente el dibujo de la planta alta y procedemos de igual forma. Zoom extensión, selección rápida, capa, 3 de muros y los unimos. Objetos previos, cerramos, guardamos los cambios y recargamos la referencia. Tenemos que ver que no hay ningún tipo de línea intermedia, ningún tipo de error dentro de la maqueta. Y de esta forma tenemos nuestra maqueta preparada para obtener distintos tipos de resultados, proyecciones, etcétera. Esto lo guardamos y el vídeo igual.